Ten cuidado, amor. Sálvate. Nos estamos ahogando. Rápido, checa esto. Más de 5.000 barcos se han perdido cerca de esta costa. Galeones piratas, acorazados de la guerra civil, hasta barcos modernos. Todos se han ido zas bajo las olas. Esta es la historia del famoso cementerio del Atlántico. Para los marineros, uno de los lugares más peligrosos del planeta. Este lugar se llama los Outer Banks, ubicados frente a la costa de Carolina del Norte. Consiste en islas largas y angostas que parecen los topes naturales entre el océano Atlántico y tierra firme. Desde el aire, se extienden como perezosas cintas color arena flotando sobre agua azul. Nunca adivinarías que algo siniestro pasó aquí. Solo parecen kilómetros y kilómetros de playas suaves, listas para fogatas y fiestas en la playa. Excepto que estas islas son, a falta de mejores palabras, inquietas. Los geólogos a veces las llaman islas barrera, pero la palabra barrera las hace sonar sólidas y confiables. La verdad es que son más como montones de arena fugitivos, siempre reorganizándose cuando el mar decide empujar y jalar. Hasta Google Maps apenas puede seguirles el paso. Las islas se mueven, se deslizan, se parten a la mitad y vuelven a juntarse. Una tormenta no solo arruina tu castillo de arena, podría literalmente borrar toda la playa. En 1846, un huracán atravesó directo una de estas islas y creó una entrada completamente nueva que ha estado moviéndose desde entonces. Otro ejemplo padre es del 2003, cuando el huracán Isabel remodeló el paisaje con una entrada nueva de 518 metros de ancho. Cortó una sección de la isla completamente. La gente quedó atorada del lado equivocado. La única forma de entrar o salir era por barco o helicóptero, porque la carretera estaba completamente bajo el agua. Sí, una carretera entera fue arrasada y sumergida. Tuvo que haber al menos un local que dijera: «Órale, qué padre. Siempre quise vivir en una isla dentro de otra isla». Más recientemente, en 2017, una isla nueva apodada Isla Shelley apareció de repente frente a Cape Point. La gente caminaba en ella, tomándose selfies, subiendo TikToks. Menos de un año después, desapareció. Se esfumó de vuelta a las olas como un truco de magia. Eso es lo que hace este lugar tan impredecible. Es como si la tierra estuviera prestada del mar, y el mar siempre la quiere de vuelta. ¿Pero por qué pasa esto? Digamos que construyes un castillo de arena justo donde las olas siguen pegando. No arriba en la arena seca, sino justo donde el agua entra y sale. Cada vez que le das forma, el agua entra y se roba un pedacito. Ahora, imagina que en lugar de un castillo, estás tratando de construir toda una isla así. Eso es básicamente lo que los Outer Banks hacen todos los días. Eso es porque estas islas están hechas de arena, no de roca. Solo arena suave, molesta y blandita. Y el océano constantemente las está picando, robándose un poco aquí, apilando más allá, y reorganizando todo como si estuviera jugando un juego gigante de Tetris playero. Ahora, agrega unas fuerzas poderosas debajo del agua. Aquí, el Golfo manda una ráfaga de agua tibia, el Ártico manda olas heladas, y chocan en un batido giratorio que revuelve bancos de arena por todos lados. Esto es lo que lo hace tan peligroso para los barcos. Imagínate con un sombrero de pirata navegando tu perla negra a través de algo tan impredecible, o hasta un carguero moderno. El agua es poco profunda, pero no parece poco profunda. Los bancos de arena están bajo el agua, pero se mueven. Las corrientes jalan tu barco en todas direcciones excepto la que quieres. Y aunque seas un timonel maestro, todavía tienes que lidiar con niebla tan espesa que no puedes ver tu propio mástil, seguida de tormentas que golpean barcos como juguetes. Como puedes ver, no es una sola trampa. Es todo el océano actuando como si quisiera atraparte. Y para miles de barcos sin suerte, lo hizo. Este tramo de agua siempre ha sido un imán para piratas, carroñeros y cualquiera con ojo para las oportunidades. Probablemente escuchaste de Barba Negra, el pirata legendario que asoló la costa americana a principios de 1700. Su buque insignia, el Queen Anne's Revenge, se hundió cerca de Beaufort Inlet en 1718. Las historias dicen que Barba Negra hasta bloqueó todo el puerto de Charleston antes de que su barco finalmente se hundiera. Y sí, todavía está ahí. Los buzos encontraron el naufragio en 1996 y todavía están sacando cañones, polvo de oro, herramientas médicas y todo tipo de botín pirata del siglo XVIII.
A través de los años, los locales se ganaban la vida rescatando lo que el océano arrojaba a sus costas. Madera, herramientas, carga. Si llegaba a la playa, se usaba. El ahora abandonado pueblo de Washwoods, ubicado cerca de la frontera con Virginia, fue famosamente construido por sobrevivientes de un naufragio. Usaron tablones de ciprés de un barco que había llegado a la costa durante una tormenta en 1889 para construir el pueblo junto a la playa de Virginia. Construyeron casas, una iglesia y hasta una escuela con madera de naufragio. Buena forma de reciclar. Y luego está Nag's Head, que suena como el nombre de un bar pirata, pero en realidad viene con una de las leyendas más padres de la costa. Según el folclore local, hace siglos, los saqueadores del área idearon un truco ingenioso. Amarraban linternas a los cuellos de caballos viejos o jamelgos y los paseaban por las dunas en la noche. Desde lejos en el mar, esa luz moviéndose parecía otro barco navegando seguro cerca de la costa. Los capitanes la seguían, pensando que estaban en agua segura, solo para estrellarse directo contra un banco de arena escondido. Ahora, ¿es verdadera esa leyenda? Probablemente no. Los historiadores no han encontrado evidencia sólida de que haya pasado. Sin embargo, cuando el océano está hundiendo barcos llenos de tesoros cerca de tus costas, convertirte en carroñero de naufragios empieza a sonar como una carrera bastante sólida. Pero hasta con tecnología moderna, los barcos siguen naufragando. En 2012, el barco Alto Bounty se hundió frente a la costa durante el huracán Sandy. Fue una tragedia moderna con un patrón muy viejo. Un barco se encuentra con una tormenta, y la tormenta gana. El barco era en realidad famoso. Era una réplica construida en Hollywood del barco de la Marina Real del siglo XVIII con el mismo nombre, creada para la película El Motín del Bounty. El original encontró su destino en 1789 cuando fue quemado después del infame motín. Luego, en 2020, Ocean Pursuit, un barco pesquero comercial, encalló cerca de la isla Bodhi, y todavía está ahí, siendo tragado lentamente por la arena y las olas. Hay muchos ejemplos similares. Ya seas pirata, comandante de submarino, o solo estés tratando de atrapar atún, al cementerio del Atlántico no le importa. Si navegas por aquí, podrías convertirte en parte de la colección. Y agárrate esto, ni siquiera hemos encontrado todo todavía. Muchos naufragios en los Outer Banks siguen enterrados bajo dunas de arena o acechando bajo el agua. Algunos solo aparecen cuando las tormentas cambian las cosas, como si el océano levantara un poquito su cortina. Los arqueólogos siguen encontrando nuevos naufragios, hasta décadas o siglos después de que esos barcos desaparecieron. ¿Quién sabe qué más se esconde ahí abajo? Podría ser un tesoro pirata real, tal vez unos cañones o un barco completo perdido en el tiempo. Sin mencionar que no se trata solo de dinero o monedas de oro. Cada naufragio es una cápsula del tiempo, sellando historias de personas, tecnología e historia. Para los buzos y arqueólogos, ese es un tipo de tesoro al que no le puedes poner precio. Pero si es tan peligroso, ¿por qué siguen usando estas rutas oceánicas? Hasta con los riesgos, los barcos siguen pasando cerca de los Outer Banks, ya que está justo en medio de una ruta marítima importante. La costa atlántica de Estados Unidos está súper ocupada, y los Outer Banks están posicionados entre puertos del norte y puertos del sur. Si estás transportando mercancía, es difícil encontrar un atajo sin desperdiciar tiempo y combustible. Además, la tecnología moderna sí ayuda. Supongo que la moraleja de la historia es: consigue un mejor barco con GPS y sonares. El cementerio del Atlántico sigue abierto para negocios. Los barcos siguen navegando. Las tormentas siguen llegando. ¿Y el mar? En algunas regiones del Océano Pacífico los barcos se hunden con mucha facilidad, lo que causa temor en los navegantes. Aunque hay muchas rutas en esa zona, existen algunas que pocos se atreven a cruzar porque atravesarlas puede significar enfrentarse a fuerzas de la naturaleza extremadamente peligrosas. Si necesitas viajar de Asia a América en barco, la ruta más evidente sería la más corta y rápida, es decir, una línea casi recta bajo el Océano Pacífico Norte. Sin embargo, es mejor evitar cruzar este lugar y optar por rutas más largas y costosas, pero mucho más seguras. No hay una sola razón, sino varias. El Pacífico alberga algunas de las aguas más peligrosas del planeta. Cuando abrimos un mapa del mundo, generalmente vemos que el Océano Pacífico está como dividido, lo que nos impide darnos cuenta de lo grande que es, pero en realidad este gigante cubre casi un tercio de la superficie de la Tierra. Es unas 10 veces más grande que el océano más pequeño del mundo, el Ártico.
En otras palabras, al cruzarlo, las probabilidades de quedar aislado de cualquier masa terrestre son muy altas, y en casos de emergencias, fallas mecánicas o tormentas, la ayuda podría tardar días o incluso semanas en llegar. Esto aumenta significativamente el riesgo de accidentes graves, la posibilidad de pérdida de carga y, en casos más graves, algo aún peor. Analicémoslo. Un viaje en barco desde Santos, Brasil, hasta la ciudad del Cabo, Sudáfrica, cubre un poco más de 5.500 kilómetros. Para ir de Callao, Perú, a Shanghái, China, debes viajar alrededor de 16.000 kilómetros. Otro problema importante que impide a los navegantes cruzar el Pacífico son los sistemas de tormentas, cuyo nombre ya indica lo que contienen: tormentas impredecibles y por lo tanto peligrosas. Además, cerca del Ecuador hay una cadena de vientos llamados alisios que influyen directamente en el clima de la región tropical y suelen provocar lluvia. Los vientos alisios son vientos fuertes y constantes que actúan como un remolino que gira sin detenerse, y aunque son muy importantes para la naturaleza ya que distribuyen la humedad a través de los bosques e incluso influyen en la formación de desiertos, presentan un problema: su intensidad varía según la estación. En invierno, por ejemplo, pueden ser mucho más fuertes, y dado que estos vientos son responsables de mover las aguas oceánicas, también forman potentes corrientes marinas que podrán hacer el viaje mucho más peligroso. En 2015, los investigadores encontraron una serie de vientos alisios invernales extremadamente fuertes que provocaron una serie de olas cortas pero intensas en el Océano Pacífico. Observaron que esas olas comenzaron a golpear el barco con fuerza constante y repetidamente. Como resultado, la estructura del casco se torció y se deformó por completo, y al final confirmaron lo que ya sabían: esas olas causadas por los vientos alisios invernales podrían ser una verdadera amenaza para las embarcaciones. Por cierto, ¿recuerdas que la ayuda en medio del Pacífico puede tardar bastante en llegar? Bien, hay más de una razón para la hostilidad de los vientos. Un océano tan grande no tiene muchas barreras geográficas como montañas o grandes islas. Esto significa que no hay estructuras terrestres a su alrededor que puedan retener o frenar los vientos y las corrientes. Así que los vientos alisios y las corrientes oceánicas tienen completa libertad para ganar fuerza y velocidad. Esto explica por qué el Pacífico es escenario de poderosas tormentas y olas gigantes. Esto es diferente, por ejemplo, del Atlántico Norte, donde América del Norte, Europa y África ayudan a contener y redirigir los sistemas atmosféricos y marítimos. Es muy común que los científicos vean el fondo del Océano Pacífico como un enorme rompecabezas, porque está lleno de piezas en movimiento. Alberga la mayor cantidad de placas tectónicas del planeta, y una de ellas, la del Pacífico, es la placa marítima más grande que la ciencia ha identificado. Esta particularidad hace que la región sea muy inestable ante terremotos y erupciones volcánicas. Aunque el océano se vea tranquilo a primera vista, debido a su geología, las cosas pueden cambiar muy rápido. Esto lo hace impredecible y traicionero. Por ejemplo, en 2020, el buque de carga Oneapus estaba cruzando el océano a 2.500 kilómetros al noreste de Hawái, cuando quedó atrapado en una tormenta torrencial. Como resultado, más de 1.800 contenedores se dañaron al caer al fondo del mar. Cientos más se cayeron en la cubierta y se convirtieron en un verdadero dominó de acero por la fuerza del viento. El capitán logró dirigir el barco hacia Japón. El viaje duró una semana y recién llegar allí comprendieron la magnitud de la pérdida. Pero no fue solo el Oneapus. Al año siguiente, el barco Maersk Essen perdió alrededor de 750 contenedores, mientras que el Marex Eindhoven perdió más de 260. En ambos casos, las rutas se dirigían a Asia. Solo estos tres incidentes ya han excedido ampliamente el promedio anual global de contenedores perdidos en el mar, que es aproximadamente 1.400 por año. Y lo más curioso es que estos sucesos ocurrieron en invierno.
Hablando de invierno, fue en el invierno del 2020 cuando el Pacífico hizo historia. Los científicos registraron una ola de 18 metros de altura en el océano, lo cual equivale a la altura de un edificio de 5 o 6 pisos. En general, una ola se considera gigante o extrema cuando tiene más del doble de altura que las otras a su alrededor. Sin embargo, esta fue casi 3 veces más grande que el resto. Es importante recordar que, a pesar de ser raras y aterradoras, estas olas no son un tsunami, ya que son provocadas por el viento. Los tsunamis, en cambio, suelen ocurrir después de terremotos, submarinos o erupciones volcánicas. Otro gran monstruo del Pacífico son los tifones, y la temporada de tifones de 2024 lo confirmó. Uno de los acontecimientos destacados fue el huracán Christy. No tocó la corteza, lo que significa que no causó daños directos, pero no podemos subestimarlo. Christy alcanzó la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, que es el nivel máximo. Un huracán de este grado se considera catastrófico, por lo que no es de extrañar que fuera lo suficientemente potente como para generar olas enormes y corrientes de resaca tan peligrosas. Además de esto, también estuvo el super tifón Yagi, que impactó el continente asiático con tanta fuerza que ganó la reputación de ser el más poderoso en los últimos 70 años. Al llegar a Vietnam, causó alrededor de $1.600 millones en daños, destruyó infraestructuras en varias ciudades y dejó un rastro de víctimas por donde pasó. Como si esto no fuera suficiente, el Pacífico también alberga una de las regiones más inestables del planeta, el famoso Anillo de Fuego. Es una enorme área con forma de grieta que presenta una intensidad actividad volcánica y sísmica. Es el lugar tectónicamente más activo del mundo, ya que las placas de las cortezas se mueven constantemente allí. Se separan y chocan o se rozan entre sí, lo que hace que la región tenga terremotos y erupciones volcánicas todo el tiempo. Los sismógrafos registran algún tipo de temblor allí cada 5 minutos. Esta peligrosa región es responsable del 90% de los terremotos del planeta, así que 9 de cada 10 temblores ocurren dentro de este anillo que se extiende por el norte del Pacífico. Y la peor parte es que no solo afecta a América del Norte o a Asia. En 2023 se sintieron temblores vinculados al Anillo de Fuego en varios países de América Latina, como Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Hubo un rastro de destrucción y se perdieron las vidas de unas 15 personas. No faltan razones para que los barcos eviten la ruta más corta a través del Pacífico y opten por las más largas. Como reza el dicho popular, más vale prevenir que curar. Hay un tramo de agua que incluso los exploradores más experimentados temen. No importa en qué temporada elijas cruzarlo, corres el riesgo de encontrarte cara a cara con olas que pueden alcanzar la altura del letrero de Hollywood. Estoy hablando del pasaje de Drake, la vía marítima que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico, extendiéndose desde el Cabo de Hornos en el extremo sur de Sudamérica hasta las Islas Shetland del Sur en la Antártida. Es tan ancho como la distancia de Londres a Berlín y puede tardar hasta 48 horas en cruzarse. Algunos marineros comparan llegar al otro lado con ir a la luna, así de desafiante es. Incluso el hombre que lo descubrió, Sir Francis Drake, nunca navegó por estas aguas porque le parecían demasiado peligrosas y optó por un paso más tranquilo aunque más largo, el Estrecho de Magallanes. El pasaje cobró la vida de alrededor de 20,000 marineros y más de 800 barcos. Los turistas que desean ver la Antártida cruzan el pasaje de Drake con regularidad, aunque todavía se considera la travesía oceánica más aterradora del mundo. La península antártica a donde van los viajeros en realidad no forma parte de la Antártida misma. Se extiende y apunta hacia Sudamérica como 2 dedos casi tocándose. El agua se aprieta entre estas dos masas de tierra y genera fuertes corrientes oceánicas. El paso es parte de la corriente circumpolar antártica, la mayor corriente oceánica del mundo. El agua fluye a través del pasaje a una velocidad de entre 95 y 150 millones de metros cúbicos por segundo, lo que la hace muy turbulenta. Además, hay vientos que usualmente soplan de oeste a este y son muy fuertes entre los 40 y 60 grados de latitud.
Por eso esas zonas son llamadas los 40 rugientes, 50 furiosos y 60 aulladores. La tierra desacelera los vientos, razón por la cual las tormentas que llegan a Irlanda y al Reino Unido se debilitan al moverse hacia el este. Pero la latitud de Drake es el único lugar donde los vientos pueden soplar alrededor de la Tierra sin ser detenidos por la Tierra, por lo que siguen acelerándose. Estos fuertes vientos se convierten en enormes olas que pueden golpear los barcos con mucha fuerza, normalmente de alrededor de 4 o 5 metros de altura. Son mucho más altas que las olas del Atlántico. El pasaje de Drake también tiene montañas submarinas que no puedes ver. La enorme corriente se abre paso por este estrecho pasaje y provoca que las olas choquen contra estas montañas bajo el agua. Estas olas internas crean remolinos que traen agua fría desde el fondo del océano. Así que no solo es agitado en la superficie, el agua es salvaje hasta el fondo. El primer marinero que logró navegar alrededor del Cabo de Hornos y a través del pasaje de Drake fue un holandés, Wilhelm Schouten, en 1616. Pero el intento más famoso de cruzarlo fue llevado a cabo por Sir Ernest Henry Shackleton en su barco llamado Endurance. Él y 27 de sus hombres partieron desde Georgia del Sur con el objetivo de llegar a la bahía de Bassel en la Antártida. Pero las cosas no salieron como planeaba. El 19 de enero de 1915, su barco se quedó atascado en el hielo y en octubre comenzó a hundirse. Acamparon en hielo flotante durante 2 meses antes de navegar en botes salvavidas a un lugar remoto y helado llamado Isla Elefante. Shackleton y 5 hombres hicieron un viaje arriesgado hacia Georgia del Sur para buscar ayuda. Les llevó 15 días cruzar el paso Drake con vientos huracanados. Finalmente llegaron a salvo y organizaron un rescate para el resto de la tripulación. Los científicos encontraron el pecio del Endurance recién en 2022, a 3.000 metros bajo el agua. En diciembre de 2019, 6 valientes atletas decidieron cruzar el pasaje de Drake remando un bote por primera vez en la historia. Les llevó 12 días de remo continuo, con una rotación de remeros cada 90 minutos. Lo lograron, y probablemente fue la manera más difícil posible de cruzar el pasaje. Los atletas mencionaron que estaba frío, mojado y sucio, y las olas los golpeaban como muros. El clima en el pasaje de Drake cambia mucho, pero los capitanes de barcos siempre pueden preverlo y rotar su rumbo. Pueden adelantar la hora de salida para tener un margen de seguridad y no quedarse atrapados en medio del pasaje en las peores condiciones. A veces, el viaje es suave y tranquilo, y lo llaman Lago Drake. Otras veces, los marineros sienten olas agitadas y se llama Batido Drake. Algunos capitanes experimentados que cruzan a menudo el paso dicen que el efecto Lago Drake ocurre una vez cada 10 cruces, y experimentan el Batido Drake 1 o 2 veces cada 10 viajes. Un balandro o un kayak probablemente no sobrevivirán el viaje entre olas gigantes, pero las embarcaciones modernas y los cruceros tienen cascos resistentes y mecanismos de estabilización avanzados. Así que el viaje ya no es tan peligroso. Pero aún así es toda una aventura, especialmente si te mareas. Si no te apetece arriesgarte, pero deseas viajar del Océano Pacífico al Océano Atlántico por agua de manera rápida, el Canal de Panamá te está esperando. La gente comenzó a pensar en crear un pasaje acuático a través de Panamá en el siglo XVI. En aquel entonces, un explorador español descubrió que solo un delgado tramo de tierra separaba los 2 océanos. Pero parecía imposible construirlo debido a las montañas y la densa jungla, por lo que la idea tuvo que esperar un par de siglos. Finalmente, en 1880, Francia, liderada por el hombre que concretó el Canal de Suez en Egipto, intentó construir el canal. Pero las personas que comenzaron la construcción pronto descubrieron que era mucho más difícil de lo que parecía en el mapa. La tierra de Panamá era uno de los lugares más difíciles y peligrosos para cavar una gran vía acuática. Los trabajadores tenían que mover literalmente enormes montañas en una jungla llena de serpientes, donde hacía muchísimo calor y llovía intensamente. Durante la temporada de lluvias, las fuertes precipitaciones convertían los ríos en rápidos salvajes y empapaban a los trabajadores. A veces, no veían el sol por 2 semanas y sus ropas permanecían mojadas todo el tiempo. Grandes rocas caían y diminutos mosquitos que portaban malaria enfermaban gravemente a la gente. Y luego sucedió un terremoto. Estaban perdiendo miles de personas.
Por eso, Francia decidió abandonar el proyecto después de 7 años. Luego, Estados Unidos compró los activos franceses en la zona del canal y lo terminó en 1914. Le costó a Estados Unidos alrededor de $375 millones. El paso de agua, de 80 kilómetros de largo, les ahorraba a los barcos que viajan entre Nueva York y San Francisco 12.700 kilómetros. Alrededor de 14.000 barcos lo utilizan cada año y pagan aproximadamente $1.800.000 en peajes. Así que parece que todo valió la pena. Otro desafiante curso de agua de esta parte del mundo es el río Amazonas. Tiene aproximadamente 7.000 kilómetros de largo, fluye a través de 3 países y más de 30 millones de personas viven en su cuenca. Pero no hay ni un solo puente que lo cruce. El río tiene muchos pantanos y suelos blandos, por lo que los ingenieros deberían construir puentes muy largos y cimientos muy profundos, lo cual cuesta mucho dinero. Construir puentes sobre aguas profundas es complicado, pero en otros lugares del mundo, los ingenieros pueden utilizar cosas como plataformas flotantes para ayudar. El cauce del río y los niveles de agua cambian mucho durante el año. En la estación seca, de junio a noviembre, el río suele tener entre 3 y 9 kilómetros de ancho. Pero en la temporada de lluvias, de diciembre a abril, el río puede llegar a medir hasta 48 kilómetros de ancho y el nivel del agua puede subir hasta 15 metros. Por eso no se pueden construir puentes flotantes ni pontones. Hay un barco a la deriva en algún lugar del océano sin tripulación. La última vez que alguien lo vio fue hace más de 50 años. Su historia recuerda a la del holandés errante, una embarcación destinada a navegar eternamente y a traer desgracia a quien la vea en el mar, o al menos eso dice la leyenda. Pero a diferencia del holandés errante, el SS Baichimo fue definitivamente real. Este fue construido para una compañía alemana en Hamburgo y comenzó como un barco de carga común. Comenzó a comerciar suministros entre Hamburgo y Suecia en el mar Báltico a partir de 1914. Tenía un potente motor de vapor y un casco hecho de acero. Unos años después pasó a ser propiedad británica. Luego, en los años 20, una compañía canadiense lo compró por alrededor de $18,000, una cantidad de dinero enorme en aquel entonces. El nuevo propietario, la compañía de la bahía de Hudson, utilizó activamente el barco durante varios años. Frecuentemente lo enviaban en viajes desde su puerto base en Escocia hacia Siberia, Alaska, el Yukón y los territorios del noroeste. También navegaba por el Canal de Panamá e incluso por el Canal de Suez, llevando a bordo pieles de animales para la venta. A veces también transportaba pasajeros. Había completado 9 viajes exitosos antes de que esta racha de buena suerte llegara a su fin. A partir de la década de 1930, el SS Baichimo comenzó a tener problemas con el hielo y las tormentas. Cuando quedó atrapado por primera vez en el hielo en octubre de 1931, algunos de los tripulantes lograron escapar hacia Alaska. 15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su barco e intentar salvarlo. Llevaban a bordo pieles y otras cargas valiosas valoradas en aproximadamente $58,000. La empresa les envió suministros para sobrevivir el invierno. Establecieron un campamento cerca del barco con escotillas, lonas y otros materiales y descargaron la carga. A fines de noviembre, una ventisca azotó la zona y parecía que se había llevado el barco consigo. La plataforma de hielo había resistido, pero la embarcación se había soltado. Algunos miembros de la tripulación estaban seguros de que había naufragado, pero poco después escucharon a uno de los lugareños que había avistado su barco a unos 72 kilómetros de su campamento. La tripulación siguió adelante con sus vidas y el barco comenzó su viaje como un buque fugitivo. La gente avistaba el SS Baichimo aproximadamente una vez al año hasta 1969. Por lo general era visto cerca de la costa de Alaska. Un hombre que iba hacia Nome con su trineo de perros, prospectores, exploradores y cazadores de tesoros, todos afirmaron haber visto el SS Baichimo. Alguien intentó abordarlo y llevarlo al puerto, pero terminó varado en él durante días debido al terrible clima. Otros tuvieron más suerte y lograron llevarse un bote ballenero, algunos muebles y otros objetos valiosos del barco. Aquellos que se acercaron a él vieron que estaba dañado y le faltaba la hélice. Aún así se mantuvo a flote sin tripulación durante al menos 38 años y se convirtió en el barco fantasma que más tiempo ha navegado en la historia.
En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y finalmente encontrar al SS Baichimo, ya fuera sobre o bajo el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. El SS Baichimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4.000 barcos que han desaparecido frente a las costas de Alaska. Si la leyenda del siglo XVII no miente, este barco fantasma podría estar navegando en algún lugar junto al holandés errante. Esta embarcación, también llamada holandés volador, pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su capitán logró hacer lo imposible para esa época y navegó de los Países Bajos a Indonesia en solo 3 meses. Decían que volaba sobre el mar y algunas lenguas maliciosas explicaban que había hecho un pacto con las fuerzas del mal para lograrlo. Una vez, cuando el barco navegaba de regreso a casa, su capitán y la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay muchas versiones sobre lo que les ocurrió. Una de las primeras dice que intentó entrar al puerto en el Cabo de Buena Esperanza. Se encontró con una terrible tormenta y se hundió, ya que no había capitán que pudiera salvarlo. Otra leyenda cuenta que el capitán se negó a obedecer a los cielos para dejar que el barco se hundiera durante la tormenta. Entonces una espantosa forma luminosa golpeó la embarcación y a la tripulación, y desde entonces fue condenada a vagar eternamente sin descanso. Muchos marineros han afirmado haber avistado al holandés errante. El duque de York, quien se convertiría en rey de Inglaterra, mencionó haberlo visto en aguas australianas. Justo después de avistar el barco, el hombre que lo vio primero cayó desde lo alto de un mástil y no sobrevivió. Hubo más encuentros con este barco legendario hasta mediados del siglo XX. Las embarcaciones casi colisionaban con él cuando el holandés aparecía de la nada. Los científicos tienen una explicación más lógica para este misterio: la Fata Morgana, que no debe confundirse con Hakuna Matata, por cierto. Cuando estás en el mar en un día caluroso y el aire está todo ondulado, se siente como cuando miras la carretera en un día de verano abrasador. Eso se debe a algo llamado refracción atmosférica. Cuando la luz pasa a través de diferentes capas de aire con distintas temperaturas y densidades, se dobla y retuerce. A veces, bajo ciertas condiciones, esta flexión de la luz puede crear ilusiones ópticas realmente bizarras sobre el océano, como avistamientos del holandés volador. El fenómeno de la Fata Morgana puede hacer que los objetos distantes parezcan distorsionados, estirados o incluso elevados por encima del horizonte. Entonces puedes ver un barco a lo lejos, pero debido a la manera en que se dobla la luz, parecerá que está flotando sobre el agua o incluso desapareciendo y reapareciendo. La Fata Morgana se observa más comúnmente en las regiones polares, en especial sobre grandes extensiones de hielo que mantienen una temperatura baja uniforme. Sin embargo, puedes verla en cualquier lugar, incluso en desiertos y sobre lagos en días calurosos. Las primeras historias sobre barcos fantasma se remontan a la mitología griega y romana antigua. Uno de los barcos fantasma más famosos de la historia es el Mari Celeste. Este bergantín viajaba de Nueva York a Génova y estaba completamente abastecido de provisiones, pero no tenía tripulación cuando fue descubierto en el Océano Atlántico en 1872. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban allí, completamente intactas. La última anotación en su bitácora se había hecho 10 días antes. Todavía no sabemos qué le sucedió a su tripulación, pero el barco ha inspirado muchas historias y leyendas escalofriantes. La Lady Lovibond fue otra goleta legendaria que se cree naufragó frente a la costa de Kent a mediados del siglo XVIII. La historia cuenta que el capitán del barco, Simon Reed, acababa de casarse, por lo que llevó a su esposa a bordo para un crucero de celebración a pesar de la superstición de que podría traer mala suerte. Estaban de camino a Portugal cuando el primer oficial, quien también estaba enamorado de la nueva esposa del capitán, enloqueció por celos. Atacó a otro miembro de la tripulación y luego tomó el timón y dirigió el barco directamente hacia los temidos bancos de arena de Goodwin. Nadie a bordo sobrevivió y se dice que el bergantín reaparece como un barco fantasma cada 50 años. En la actualidad, muchas embarcaciones son abandonadas de forma intencional y se convierten en barcos fantasma. Hay miles de ellas flotando en ríos, lagos, canales y aguas costeras de Estados Unidos. Algunas personas pierden sus barcos en tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Otras deben abandonarlos porque mantenerlos puede costar el 10% del precio de la embarcación. Además, el amarre de un barco puede sumar varios miles de dólares cada año.
Muchas embarcaciones son construidas con fibra de vidrio, por lo que un propietario no puede simplemente reciclarlas como chatarra. A principios del siglo XX, en algún lugar de la costa de África Occidental, un buque de vapor alemán abandonaba el puerto. De repente, el tiempo empeoró. El barco entró en una espesa niebla y terminó encallado en un banco de arena cercano a la costa. Por suerte nadie resultó herido e incluso pudieron salvar su preciada carga. Pero el barco quedó atrapado en la arena para siempre. Y no estaba solo. Casi toda la costa occidental de Namibia se llama Costa de los Esqueletos. Si el nombre suena aterrador, es porque lo es. Esta línea de playa de 1570 kilómetros de largo es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Las tribus bosquimanas creen que su deidad suprema hizo esta tierra cuando estaba enfadada. Los portugueses fueron los primeros europeos que pisaron Namibia en el siglo XV, y por supuesto, tampoco les gustó la Costa de los Esqueletos. Los exploradores portugueses pensaban que en esta tierra estaban las puertas del inframundo. Aquí es donde el desierto del Namib se encuentra con el océano Atlántico. Puede que sea peligroso, pero también es precioso, y además está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si la Costa de los Esqueletos tuviera un director de relaciones públicas, renunciaría al cargo el primer día de trabajo. La zona no es precisamente apta para turistas, debido a su geografía y su historia. Bajo la arena y las olas hay una corriente marina secreta que acecha a los navegantes desprevenidos. Se llama Corriente de Benguela. Fluye a lo largo de la costa de África. Esta parte del Atlántico es rica en vida marina, pero en la costa el ambiente es bastante poco amigable. El desierto del Namib tiene un clima muy árido y es una de las regiones más secas de la Tierra. Y esa vida marina que acabo de mencionar son tiburones, 11 especies para ser exactos. Y sí, incluso el gran tiburón blanco aparece de vez en cuando. Hasta ahora tenemos un paisaje desértico, fuertes corrientes y tiburones. Definitivamente no es un lugar para pasar un día de picnic junto a la playa. Pero si alguien llega a la Costa de los Esqueletos, ¿se dará cuenta de que está en peligro? No te preocupes, lo sabrá. La playa está plagada de naufragios de todos los tamaños y formas. ¿Recuerdas el barco alemán que mencioné al principio? Su enorme y oxidada popa sobresale en la arena del desierto. Hay unos 500 naufragios en total esparcidos por la costa, desde galeones portugueses con siglos de antigüedad hasta barcos que llegaron aquí en el siglo XXI. Un pesquero llamado Seila India se soltó de su cable de remolque en 2008 y terminó en la Costa de los Esqueletos. Bueno, no se escapó solo, tuvo algo de ayuda de los elementos. Pero es mejor ser una atracción turística en una playa que terminar destrozado y convertirse en chatarra. Ahí es a donde el remolque se dirigía en realidad. Pobrecito. El habitante más famoso de la Costa de los Esqueletos es el Dundee Star. Este carguero británico encalló aquí en 1942. La enorme operación de rescate que siguió revela por qué esta zona es tan peligrosa para los marineros. Los rescatistas consiguieron salvar a toda la tripulación y a los pasajeros, pero a un alto precio. En el proceso se perdieron un avión y un remolcador. El último de los rescatistas tardó 2 meses en regresar a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ¿Por qué? Un vistazo al mapa de la región revela la razón. Existe un interminable mar amarillo, la arena. Aquí hay muy pocas carreteras, así que es difícil llegar a la Costa de los Esqueletos por tierra. También hay obstáculos legales. Se necesita un permiso especial para transitar por esta zona. Pero los esqueletos del nombre no solo se refieren a barcos, también representan huesos de animales. La mayoría pertenecían a ballenas y focas. Muchos animales se han adaptado a este hábitat, así que leones y hienas recorren las costas en busca de comida. Bueno, ahora también tenemos leones hambrientos, como si los tiburones no fueran suficientes. Otros animales con residencia temporal en la Costa de los Esqueletos son elefantes, guepardos, leopardos y jirafas. En 1971 las autoridades namibias crearon aquí un parque nacional, pero salvo por los surfistas que buscan un subidón de adrenalina, no recibe muchos visitantes. Se entiende por qué. El desierto del Namib es el más antiguo del mundo y tampoco es muy turístico. Quienes viajen a la región deben llevar protector solar y una chaqueta de invierno. Una combinación extraña, ¿verdad?
Bueno, no tanto si se piensa que durante el día las temperaturas se disparan por encima de los 45 grados centígrados. Por la noche, la temperatura del aire desciende por debajo del punto de congelación, es decir, 0 grados. Menuda montaña rusa climática. Y ese no es el peligro final. Sí, hay más. ¿Recuerdas cómo se perdió aquel barco alemán en la espesa niebla? No fue un hecho aislado. Debido al clima de la región, la niebla aparece con frecuencia. Los marineros deberían taparse los oídos, pero esta niebla es buena para la fauna. Es su única fuente de agua en el desierto del Namib. Los reptiles y mamíferos se han adaptado a este duro clima y utilizan la menor cantidad de agua posible. Arenas movedizas, niebla espesa, fuertes corrientes, leones y tiburones. No es lo que se suele poner en los folletos turísticos. Pero la Costa de los Esqueletos no es la única playa del planeta en la que no querrías pasar tus vacaciones. Te llevaré a Cape Tribulation, en Australia. La zona abarca unos 48 kilómetros cuadrados en el noroeste del continente, pero no es seca como la Costa de los Esqueletos. Forma parte de la selva tropical de Daintree. Aquí es la selva y no el desierto la que se encuentra con el océano. La playa de Cape Tribulation parece sacada de una postal, pero las apariencias engañan. ¿Australia? ¿Otra vez tiburones? No, aquí te esperan cocodrilos si decides darte un chapuzón en el mar. Son cocodrilos de agua salada, a los que se llama saltis. Es un bonito apodo para un reptil tan peligroso. Pero no están solos. La fauna parece tener un problema con los visitantes. De octubre a junio, las aguas que rodean Cape Tribulation se llenan de medusas de caja, también llamadas avispas de mar. Su veneno afecta al sistema cardiovascular humano. Si un nadador es tocado por una medusa, no tendrá tiempo de llegar a tierra para pedir socorro. El vinagre ayuda a neutralizar la picadura, por lo que conviene llevar una botella de repuesto en el equipaje. Los cocodrilos y las medusas suenan peligrosos, pero hay otro animal del que debes cuidarte. Se trata del jabalí. Puede sonar gracioso, pero no te reirás cuando te persiga uno por la playa. En Australia viven 21 millones de jabalíes. Son activos sobre todo de noche, lo que aumenta aún más el peligro de que uno de ellos se lance sobre ti en la oscuridad. La mejor defensa es correr en círculos. Los jabalíes no cortan bien las esquinas. Probablemente por eso no son muchos los que se dedican a las carreras. Cape Tribulation te tiene reservado un último peligro y no es un animal. Aquí hasta los árboles conspiran contra los visitantes. El árbol urticante tiene ese nombre por una buena razón. Si intentas agarrar una de sus hermosas bayas rojas, se defenderá. Sus púas son como pequeñas esquirlas de cristal. El efecto desagradable que producen en la piel dura un mes. Luego está el arbusto de la espera. Pero, ¿quién llama así a estas especies? Esta larga enredadera tiene pinches que te agarran y no te sueltan. Son tan fuertes que pueden tirar a un humano de un caballo. Tendrás que esperar a que alguien pase y te salve de este espinoso asaltante. Si estabas a punto de tachar esta playa australiana de la lista de vacaciones, espera un momento. Decían que era el barco con la tecnología más avanzada. Aseguraban que era insumergible. Pero no solo se hundió, también le dedicaron varias películas. Esas eran las principales razones por las que el desastre del Titanic se hizo mundialmente famoso. Sin embargo, este no ha sido el único naufragio a gran escala. Por desgracia, ha habido muchos casos peores que la tragedia del Titanic. Uno de ellos ocurrió el 27 de abril de 1865. El barco de vapor Sultana transportaba diariamente pasajeros y carga entre San Luis y Nueva Orleans. Estaba hecho de madera y su tamaño era bastante grande, con 3 cubiertas, 80 metros de eslora y 22 de manga, casi el doble que una cancha de baloncesto. El barco podía transportar a unos 350 pasajeros, pero aquel desafortunado día llevaba más de 2,000. El 23 de abril realizaba un viaje rutinario desde Nueva Orleans cuando sufrió una avería. Algo andaba mal en la caldera, así que el buque atracó en Vicksburg para ser reparado. En el puerto, el capitán del barco, James Cass Mason, descubrió una excelente oportunidad para ganar mucho dinero. Todo lo que tenía que hacer era trasladar a un grupo de exprisioneros al norte. El capitán accedió a hacerlo, pero el problema era que la caldera requería mucho tiempo de reparación.
Mason temía que sus competidores le quitaran la oportunidad, así que decidió continuar el viaje, a pesar de que la caldera aún no estaba lista. Remendó los agujeros en lugar de hacer una buena reparación e invitó a bordo a todos los exprisioneros. Así pues, había una caldera rota, un número excesivo de pasajeros, falta de botes salvavidas y las condiciones fluviales tampoco ayudaban. Además, el capitán se negó a enviar a los exprisioneros a la bodega, por lo que compartían el lugar con los pasajeros comunes. Había grandes posibilidades de sufrir un naufragio, pero el deseo de ganar dinero era más fuerte. El Sultana zarpó y navegó río arriba durante 2 días. En ese momento comenzó una de las mayores inundaciones del Mississippi de la historia. Debido a la crecida, el río desbordó y el nivel del agua subió varios metros. Todos los árboles de la orilla desaparecieron y solo las copas sobresalían del agua. El barco navegaba en dirección contraria a la corriente, por lo que la caldera trabajaba a tope. El 26 de abril, el Sultana llegó a Memphis, Tennessee, y recibió aún más carga, 120 toneladas de azúcar y 200 pasajeros. El barco estaba demasiado pesado. Hacia la medianoche prosiguió su peligroso viaje. El capitán se dirigió a las barcazas para cargar carbón. A la 1 de la madrugada, el buque abandonó la barcaza, y a las 2, la caldera rota, incapaz de soportar tanta carga, explotó repentinamente. El Sultana estaba a 11 kilómetros al norte de Memphis. Pocas personas sobrevivieron aquel día. El problema fue que los pasajeros que intentaban escapar del fuego saltaron a un río frío con una fuerte corriente. El desastre del Sultana se considera el naufragio más trágico de la historia de Estados Unidos. Aún se desconoce el número exacto de víctimas. Según diversas fuentes, esta cifra está entre 961 y 1,800 personas. Muy pocos conocen esta historia. Hubo muchos más supervivientes en la tragedia del Titanic, de la que todo el mundo se enteró. Pero cuando el Sultana se hundió, también habían ocurrido otros acontecimientos trascendentales. 12 días antes del naufragio, el país había perdido a Abraham Lincoln. La gente aún no se había recuperado de esta noticia, así que nadie le prestó mucha atención a la tragedia del Sultana. Varias catástrofes ocurrieron hace poco tiempo en términos históricos. Una de ellas tuvo lugar en 2002. El transbordador Lejula era un buque senegalés. Navegaba 2 veces por semana por la costa de Dakar, transportando pasajeros que comerciaban con mango y aceite de palma. Hacía travesías diarias y nunca tuvo problemas graves gracias a los modernos equipos de salvamento y al buen servicio de reparaciones. Pero un día se descubrió una avería y el barco fue enviado a puerto. Durante casi un año, el Lejula estuvo parado, a la espera de reparaciones, pero no consiguió un servicio de alta calidad. Tras un mantenimiento deficiente, el ferry emprendió su último viaje. El 26 de septiembre de 2002, el Lejula navegaba entre el sur de Senegal y Dakar. A las 11 de la noche se dirigía hacia Gambia, cuando se desató una fuerte tormenta. El viento levantaba olas altas, pero no era un problema para el barco mientras el número de personas a bordo no superara la norma establecida. El Lejula podía transportar unos 500 pasajeros, pero ese día había mucha más gente. Demasiados pasajeros, reparaciones deficientes y una fuerte tormenta fueron demasiado para el barco, pero el principal factor del naufragio fue que el Lejula estaba preparado solo para navegar en aguas costeras, y aquel día se encontraba mar adentro. Enormes olas empezaron a sacudir el barco, hasta que, en un momento dado, se dio vuelta. La cubierta se sumergió, y la parte inferior sobresalió de la superficie como un iceberg. Los pasajeros que estaban dentro de sus camarotes cayeron sobre el techo y quedaron presos de la confusión y desorientados. No había agujeros ni daños en el casco del barco, pero el agua había inundado las cubiertas inferiores. El buque permaneció en la misma posición durante varias horas. Cuando el agua se filtró por la cubierta y la bodega, el barco comenzó a hundirse. El agua no estaba fría, pero nadie acudió a salvar a los pasajeros, que tuvieron que esperar casi 4 días para que los rescataran. Por desgracia, solo unos pocos lograron sobrevivir. Filipinas es un área muy peligrosa para los barcos, ya que está formada por miles de islas y una vasta zona de aguas poco profundas. Los barcos pueden encallar y dañar el casco con arrecifes y escollos.
el 20 de septiembre de 1987, se produjo allí una de las catástrofes más terribles de la historia de la navegación. Un transbordador de pasajeros filipino llamado Doña Paz salió de una de las islas y navegó hacia Manila. El sol brillaba, el océano estaba en calma y la visibilidad era buena. Pero por alguna razón, nadie se dio cuenta de que el petrolero Vector se estaba acercando. Los dos barcos colisionaron a baja velocidad, pero el problema fue que el Vector llevaba toneladas de petróleo a bordo, y el Doña Paz dio justo contra la bodega de carga donde se almacenaba ese petróleo. Entonces, el crudo se derramó en el océano, y más tarde se coló una chispa. Los dos barcos no solo se incendiaron, sino que también se llenaron de agua. Ambos se hundieron en cuestión de segundos, y solo unas pocas docenas de personas sobrevivieron a aquel desastre. El 27 de septiembre de 1854, el buque de pasajeros Arctic navegaba de Liverpool a Nueva York. La niebla se hizo espesa y la visibilidad empeoró notablemente. Entre la espesa bruma blanca apareció otro barco, el vapor francés Vesta. Los buques estaban tan cerca que la colisión se hizo inevitable. El capitán del Arctic pensó que la peor parte se la llevaría el barco francés, dado que era más pequeño. Sin embargo, fue el suyo el que se inundó casi de inmediato. El capitán dio la orden de navegar hacia la costa lo más rápido posible, pero los motores dejaron de funcionar a causa de la inundación. Entonces, la tripulación empezó a bajar botes salvavidas con mujeres y niños. Aún así, cuando se logró rescatar a las personas de los botes, resultó que solo habían sobrevivido 87 de las 400 que estaban a bordo, 65 miembros de la tripulación y 22 pasajeros. Lo llamativo fue que solo había hombres adultos. El capitán del barco sobrevivió aferrándose a los restos. Todos los periódicos escribieron sobre esta tragedia y la consideraron una de las más terribles y vergonzosas de la historia de la navegación. Se criticó a los supervivientes porque no habían salvado a las mujeres y a los niños, y se acusó a los miembros de la tripulación de violar la ley, ya que la seguridad de los pasajeros era la prioridad. De todas maneras, ninguno de ellos cargó con la responsabilidad del desastre. Desgraciadamente, todavía se producen naufragios, pero por suerte hay muchos menos que antes gracias a los modernos sistemas de navegación y a los radares. Sin embargo, ninguna tecnología puede garantizar que no haya una gran tormenta o cualquier otra emergencia imprevista. Más de 25 millones de personas abordaron cruceros en todo el mundo en 2017. Puede que no parezca mucho, pero, por ejemplo, eso es más que la población de Bélgica. Es una excelente alternativa de vacaciones con una ventaja adicional. Puedes conocer varios destinos diferentes para visitarlos mejor en el futuro. Si ya reservaste un viaje en un crucero pero aún no tienes idea de lo que debes empacar, podrías comenzar con una búsqueda sobre las ubicaciones específicas de tu embarcación. De cualquier manera, asegúrate de llevar zapatos aptos para la cubierta que sean de tacón bajo. Además, empaca un par que sea cómodo para caminar distancias más largas para los días que pases en tierra. Dependiendo de la temporada, es posible que también quieras guardar algunos trajes de baño. Si estás tomando algún tipo de medicamento, asegúrate de llevarlo en su empaque original también. Si sueles usar poco equipaje, no te preocupes. La mayoría de los cruceros tienen cuartos de lavado. Son un poco caros, especialmente si quieres que tus prendas sean lavadas, planchadas y dobladas por ti. Pero te ahorran el ajetreo de empacar más prendas o lavarlas tú mismo. Es muy importante que te comuniques con la compañía de tu tarjeta de crédito antes de abordar el barco. Más aún si tu itinerario incluye visitar uno o más países extranjeros. Tu tarjeta podría ser bloqueada si hay alguna actividad inusual en tu cuenta. La mayoría de estas empresas tienen algoritmos que se activan una vez que aparecen varios cargos de diferentes países. Es exactamente lo que pasaría en un crucero. Informar de antemano te ahorrará la vergüenza de que te rechacen la tarjeta en algún restaurante. Y para asegurarte de conseguir la mejor habitación, antes de reservarla, revisa el plano de cubierta del barco. Debería estar disponible en su sitio web. Si lo que buscas es paz y tranquilidad, no optes por las habitaciones ubicadas directamente encima o debajo de cualquiera de los puntos de entretenimiento de la embarcación. Además, si te mareas fácilmente, evita los cuartos que están en la parte delantera del barco. En lugar de eso, elige los que están ubicados en el medio, en una cubierta inferior. Así sentirás menos movimiento. Y si es la primera vez que viajas en un crucero, te sorprenderá saber que algunas habitaciones no tienen ventanas. Antes de hacer una reserva, asegúrate de verificar todas las características del cuarto que deseas reservar.
La mayoría de los cruceros tienen un montón de imágenes de las salas comunes en sus páginas de reserva y puede ser un poco confuso lo que en realidad ofrecen por un precio específico. Además, algunas habitaciones también son bastante pequeñas. Si no te gusta dormir en espacios limitados, es posible que quieras cambiar a un cuarto más grande, incluso si es un poco más caro. Siempre puedes dividir el costo con un amigo si quiere acompañarte en tu viaje. Ok, con la ayuda de la tecnología moderna, incluso si una habitación específica no tiene ventanas, no significa que no puedas ver las olas. ¿Cómo? Seguro te estás preguntando. Los cruceros más lujosos cuentan con un bono secreto. En las áreas sin acceso a la luz solar se construyen balcones virtuales. Estas pantallas de alta tecnología funcionan mostrándote lo que sucede afuera en tiempo real. También tienen un beneficio adicional. En caso de mal tiempo, los huéspedes aún pueden tener la sensación de estar al aire libre sin que el viento o la lluvia arruinen su cabello o su ropa. Y puede que no sea perfecto, pero aún así es mejor que estar en un lugar encerrado a bordo. ¿Que no quieres gastar mucho dinero en el crucero? Es posible, especialmente si buscas mejoras de última hora. Incluso podrías terminar teniendo vacaciones de millonarios sin tener que gastar mucho. Estas mejoras a veces incluyen cosas como un balcón privado en tu habitación, tal vez algunos servicios de spa o incluso mejores precios para comidas de alta gama. Y si no están todos reservados para el momento en que las personas abordan el barco, es posible que estén abiertos para el resto de los pasajeros a precios mucho mejores de los que tenían inicialmente. Puede haber obsequios ocultos a bordo si prestas mucha atención. Cosas como pasteles de cortesía a última hora de la mañana o una taza de té por la noche pueden ser algunos de los detallitos que se ofrecen a los huéspedes. Solo tienes que preguntar. Y es posible que quieras ver lo que están haciendo otros turistas. Algunas personas con más experiencia en cruceros pueden darte excelentes consejos y trucos. No tengas miedo de iniciar una conversación si ves que alguien obtuvo algo gratis. Algunos barcos no escatiman esfuerzos en cuanto a elegancia. Incluso tienen áreas exclusivas diseñadas para huéspedes que se hospedan en costosas suites. La mayoría de las veces están ubicadas en la parte superior del barco. En una embarcación en particular, estos tipos de huéspedes tienen miembros del personal designados llamados Royal Genies, que son similares a los mayordomos. Pueden atender a unas pocas cabinas. Dado que la línea de cruceros quiere distraer a otros invitados de hacerles preguntas que les quitarían tiempo a sus invitados asignados, estos Genies no usan etiquetas con su nombre en las áreas públicas. De hecho, la mayoría de las áreas comunes de los cruceros requieren que los viajeros sigan un código de vestimenta, pero si investigas con anticipación, es posible que descubras que ciertas zonas son más relajadas cuando se trata de lo que la gente debe usar. La mayoría de los barcos requieren que las personas sigan la regla de atuendo inteligente, lo que significa pantalones con una camisa con cuello para los hombres o blusas y faldas, vestidos o pantalones elegantes para las mujeres. En cuanto a los destinos de viaje, asegúrate de investigar con anticipación los puertos que vas a visitar. Así sabrás qué ponerte, qué tiempo hará y si necesitas empacar algo más, como un paraguas o una toalla de playa. Las escalas en los cruceros solo duran unas pocas horas en la mayoría de los casos, por lo que querrás aprovecharlas al máximo. Si un lugar en específico tiene museos o galerías de arte que quieres visitar, asegúrate de hacer reservas con anticipación para que no pierdas tiempo esperando en las filas. Ahora, algunos cruceros incluso brindan a sus huéspedes recorridos privados por los puertos que visitan. Asegúrate de reservarlos con anticipación en caso de que te interesen, ya que los cupos se llenan bastante rápido. Los tours independientes son un poco más privados, puedes pasar más tiempo con tu guía turístico e incluso hacer más preguntas. Recuerda siempre poner tu teléfono en modo avión mientras estés a bordo. La mayoría de las historias de terror de cruceros involucran a novatos que terminaron pagando miles de dólares en cargos de teléfonos celulares mientras estaban en los barcos, solo porque olvidaron apagarlos. Y si eres el tipo de persona que no puede apagar su teléfono, asegúrate de consultar con tu proveedor de telefonía celular antes de viajar al extranjero. Algunos pueden ofrecer planes especiales por tiempo limitado sin cargos adicionales. Podrás chatear, llamar o buscar videos en YouTube sin preocuparte por tener que pagar una fortuna. La mayoría de los cruceros también ofrecen Wi-Fi de cortesía o paquetes de Wi-Fi que se pueden comprar por adelantado, que son mucho más asequibles. Puedes limitarte a comunicarte con tus amigos y familiares en casa a través de FaceTime o Skype. Y las personas que han oído hablar de la tragedia del Titanic siempre se preguntan qué podría pasar si algo saliera mal a bordo. Bueno, tomemos los botes salvavidas, por ejemplo. El Titanic tenía solo 20 botes salvavidas a bordo, que trágicamente no fueron suficientes para acomodar a todos los pasajeros después de que el barco chocó contra el iceberg. Algunos cruceros elegantes en estos días tienen un número aún menor de botes, entre 15 y 18. ¿Esto es extraño? Bueno, en realidad no, dado que cada bote puede acomodar hasta 370 personas. E incluso los barcos más grandes, que tienen una capacidad estimada para 8,000 personas si están completos, incluidos los turistas y el personal, son seguros en caso de emergencia. No importa lo que pase, no te detengas.
Estamos a punto de conseguirlo. 2 buscadores de tesoros están excavando la tierra congelada en un campo de maíz por la noche. Llueve intensamente, los rayos iluminan el cielo, pero estos 2 hombres siguen trabajando. Y ahora la pala golpea algo sólido. No puede ser, un cofre con un tesoro. Comienzan a cavar más rápido y encuentran una pieza del motor de un barco. ¿Qué es esto? Lejos de los mares y lagos, en algún lugar debajo de los campos de la ciudad de Kansas, hallaron un gigantesco barco hundido. ¿Cómo es posible? Ahora lo verás. Algunas personas pasan su vida buscando naufragios con tesoros bajo tierra. Uno de ellos es el explorador David Hawley. Ha estado buscando barcos hundidos lejos de los mares, ríos y océanos durante muchos años. Hace esto porque le gusta la sensación de aventura. Las bodegas de estos barcos a veces contienen cofres de oro, antigüedades y artefactos raros, y puedes conseguir mucho dinero por ellos. David dice que no es necesario adentrarse en el océano para encontrar un barco hundido. Pueden estar enterrados en tu patio trasero. Pero ¿por qué los barcos acaban bajo tierra entre campos, granjas y llanuras? Descubrámoslo usando el ejemplo del barco de vapor Great White Arabia. Según antiguos registros y recortes de periódicos, este barco transportaba alrededor de 200 toneladas de tesoros antes de hundirse en 1856. Muchos rumores y leyendas locales decían que el barco estaba oculto bajo tierra a unos pocos kilómetros al noreste de la ciudad de Kansas. Estaba allí porque la gente alteró deliberadamente el lecho y los canales del río Missouri en la segunda mitad del siglo XIX. Acercaron de manera artificial las orillas entre sí. Estrecharon el río para aumentar la velocidad del flujo, así los barcos podrían navegar mucho más rápido. En el siglo XIX, los barcos de vapor eran el medio de transporte de pasajeros y mercancías más popular. Antes de los ferrocarriles, extendieron la frontera occidental a través de los ríos Mississippi y Missouri y llevaron suministros a la gente. Por eso era tan importante aumentar la velocidad de su movimiento. Así, el 5 de septiembre de 1856, el Arabia navegaba por dicho estuario. Se encontró con un obstáculo que sobresalía del agua. Un trozo de madera inundó rápidamente el barco. Afortunadamente todos los pasajeros fueron evacuados, pero el vapor y su preciosa carga llegaron al fondo arenoso del Missouri en unos pocos minutos. Pasaron varios años, todos se olvidaron del barco. Durante este tiempo, el curso del río Missouri había cambiado, pero el Arabia permanecía en el húmedo y fangoso fondo. El nivel del suelo se iba elevando y la tierra perdía humedad. Finalmente, muchas décadas después, se formó un campo de maíz sobre el naufragio. En los años 80, un granjero era dueño de esta zona y no tenía idea de lo que estaba escondido en su territorio. David Hawley estudió con cuidado la historia de los barcos hundidos de los Estados Unidos. Sabía que cientos de barcos de vapor habían terminado bajo el agua en todo Missouri, pero sobre todo le interesaba el Arabia, ya que había rumores de que estaba lleno de oro y otras cosas valiosas. Los campos de maíz de Kansas eran vastos, pero David Hawley sabía cómo buscar. En 1987 comenzó a trabajar. Primero, junto con su hermano y su padre, recogieron todos los recortes de periódicos antiguos que pudieron encontrar. No solo buscaban información sobre el vapor, sino también mapas del río Missouri. Rastrearon sus cambios históricos, verificaron las fechas e identificaron una amplia zona donde el vapor se hundió. A continuación, utilizaron pruebas electromagnéticas y otros estudios geológicos para analizar el suelo y encontrar el lugar correcto. Buscaron diferencias en la humedad y la densidad del terreno. Luego recorrieron el territorio con potentes detectores de metal y así, para el otoño de 1988, habían determinado la ubicación del barco de vapor. El Arabia tenía el tamaño de una cancha de fútbol. Este gigantesco buque yacía 14 metros bajo tierra. Pero antes de comenzar a excavar, tuvieron que pedirle permiso al dueño del campo de maíz. Para el agricultor, esta noticia fue una gran sorpresa. Aceptó con la condición de que las excavaciones se completaran para la primavera, de modo que pudiera sembrar una nueva cosecha. Excavar un barco gigante en invierno es mucho más difícil y costoso que en otras estaciones. Incluye costos adicionales de equipamiento, electricidad y calefacción. El equipo trabajó día y noche. Financiaron las excavaciones con su propio dinero. Cada uno invirtió más de $10,000 y sacó un préstamo bancario. Finalmente notaron los primeros detalles del barco. Las palas golpearon las enormes calderas del motor y la cubierta. El objetivo se había logrado. La mayor parte de la carga que se encuentra dentro de los barcos hundidos está cubierta de óxido, caracolas, lodo y está gravemente dañada.
Sin embargo, el contenido de la Arabia estaba en excelente estado, considerando que el barco se había hundido hacía 130 años. Desafortunadamente no encontraron los cofres de oro. Sin embargo, obtuvieron varias toneladas de cargas valiosas como artículos domésticos de personas que vivieron a mediados del siglo XIX. Era una cápsula del tiempo. El barco transportaba suministros para cientos o miles de personas, y todas estas cosas estaban perfectamente conservadas. Por ejemplo, podían ver con claridad la marca estampada Goodyear Rubber Company en un zapato de goma. Mientras más se prolongaban las excavaciones, más cosas encontraban David y su equipo. En los barriles hallaron platos del siglo XIX, estaban intactos y utilizables. Además, había ropa limpia, miles de pares de zapatos, arpones, sartenes y paraguas. El barco transportaba mercancías para abastecer a unas 16 pequeñas localidades. Es cierto, no es oro, pero estos artefactos también son valiosos. El contenido del barco podría valer millones. Sin embargo, la tripulación no pensaba venderlo. Crearon un museo en el sitio de un antiguo mercado de frutas en Kansas. Si vas allí, de inmediato te sentirás como si estuvieras en una tienda del siglo XIX. Hay miles de artículos en buen estado. Incluso las cerillas están lo suficientemente secas como para encender. Le tomó a David muchos años presentar la colección completa del barco de vapor. Valora cada uno de los objetos y no quiere venderlos. Cualquiera puede venir aquí, pagar un boleto y encontrar un fragmento del pasado. ¿Quién sabe? Quizá también haya un viejo barco escondido en tu patio trasero, ¿no? En 2008, unos geólogos encontraron un barco antiguo en el caluroso desierto de Namibia. Navegaba en los días en que los piratas aterraban a los marineros, y ahora está dentro de una laguna seca. El barco zarpó de Lisboa en 1533 y desapareció junto con la tripulación cerca de una pequeña ciudad minera de diamantes. Después de casi 500 años, el casco estaba gravemente dañado. Solo quedaba el armazón del barco, pero el tesoro que estaba escondido dentro permaneció intacto. Estudiaron cuidadosamente el barco durante mucho tiempo, tratando de no arruinar nada. Y entonces, 5 días después, encontraron un gran cofre antiguo en la bodega. Al abrirlo cuidadosamente, hallaron monedas de oro. Así, el costo del barco se estimó en alrededor de $10 millones. La causa exacta del naufragio es desconocida, pero los expertos creen que el barco fue destruido por la carga pesada y el mal tiempo. Se hundió hasta el fondo, que después se convirtió en un desierto. Algunos encuentran un avión en su patio trasero, otros un barco, y un hombre halló en su casa un pasaje a una antigua ciudad secreta. Esto ocurrió en Turquía en 1963. El dueño del edificio decidió hacer reparaciones. Fue a su sótano y derribó la pared para convertir este lugar en una sala de estar. Y así, detrás de una pared, encontró un túnel que conducía al subsuelo. El hombre pensó que era algún tipo de cámara secreta. Bajó y se dio cuenta de que era mucho más que eso. Se trataba de una ciudad antigua de 18 pisos de profundidad. Fue construida entre los años 780 y 1180 como refugio ante desastres climáticos y la invasión de enemigos. Este lugar también oculta muchos túneles subterráneos que se extienden por varios kilómetros en distintas direcciones. Las personas podían llegar a la ciudad desde diferentes puntos utilizando pasajes secretos que conducían a estas rutas. La ciudad puede albergar a cerca de 20,000 residentes, ganado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los contenedores de un buque de carga permanecen intactos durante todo el viaje? Déjame responder a esta pregunta y contarte otras curiosidades sobre los barcos. Conoce a Sam el insumergible. El objetivo de Sam era demostrar que la frase "los gatos tienen 9 vidas" es cierta. Sobrevivió al hundimiento de 3 barcos. Originalmente se llamaba Oscar, pero más tarde recibió el apodo de Sam el insumergible. Supongo que te imaginas por qué. La primera vez que el barco en que viajaba se hundió, Oscar fue encontrado por la tripulación de otra embarcación flotando sobre una tabla. Permaneció allí un par de meses, pero el segundo barco también se hundió en 1941. Entonces, nuestro amigo fue salvado por otro barco. La tripulación había oído la historia del animal y lo llamaron Sam el insumergible. Su viaje marino terminó cuando lo enviaron de regreso al Reino Unido. La historia parece verdadera, pero hay quien duda de que sea cierta. Los marineros debían pasar meses en sus barcos, así que era natural que contaran historias extrañas o creyeran en supersticiones. Pero una cosa es segura, los marineros adoraban a los gatos y los recibían en sus barcos. Además de ser muy bonitos y simpáticos, eran muy buenos a la hora de cazar roedores. Puedes tomarlo como quieras, como una leyenda o como una historia real.
Dejaré a Sam en los años 40 y regresaré a la actualidad. ¿Cómo es que los barcos tienen internet en medio de la nada? Como no hay torres ni cables cerca, la conexión por satélite debe intervenir. Los servicios satelitales proporcionan conexión directa a través de un hardware instalado en el barco. Este hardware es imprescindible y no es tan barato como el Wi-Fi de casa. Los gastos de instalación de internet en todo el barco rondan los $600. Y el precio del hardware depende de cosas como el tamaño del barco y cuánto internet va a utilizar. Esta no es la única opción. Los dispositivos inalámbricos también son populares. Sin embargo, solo pueden acceder a internet cuando están cerca de puertos u otros lugares donde haya redes disponibles. El Titanic era como un lujoso hotel gigante para algunos de sus pasajeros. Habrás oído que tenía muchos servicios, incluyendo su propio periódico. Así es, se llamaba Atlantic Daily Bulletin y era publicado en el barco. Contenía noticias, anuncios y las últimas cotizaciones de la bolsa. También mencionaba los menús diarios, los resultados de las carreras de caballos y algunos chismes. ¿De dónde obtienen combustible los barcos? ¡Qué buena pregunta! No hay gasolineras flotando en medio del océano. La respuesta es el bunkering. Las embarcaciones usan distintos tipos de combustible para diferentes fines y el bunkering consiste en repostar un barco. Este proceso tiene lugar en los puertos. El almacenamiento y suministro de los combustibles de las embarcaciones puede hacerse mediante buques cisterna. En la actualidad, Singapur es el mayor puerto de bunkering del mundo. Imagina que estás en un crucero y tienes que ir al baño. ¿Qué ocurre después de tirar la cadena? Las aguas residuales van a un lugar llamado planta de tratamiento a bordo. Allí, los residuos son filtrados. Después pasan a otra cámara que los limpia y los esteriliza. Por último, se los vierte al océano cuando están lo suficientemente limpios. Las sustancias que no pasan por el filtro se conservan en el barco, que se deshace de ellas cuando llega al puerto. Hablando de retretes, debo mencionar que las aguas residuales están codificadas por colores. Cada persona en un crucero usa entre 150 y 190 litros de agua al día. Como puede acumularse demasiada agua residual a lo largo de los años, se han encontrado algunas soluciones para reducir esta cantidad. El agua es codificada como negra y gris. Las aguas negras proceden de los retretes y las grises de la lavandería, las duchas, las cocinas, etc. Básicamente se considera que las aguas grises residuales son más limpias que las negras. ¿Por qué los barcos son tan lentos? Tiene que ver con la potencia. El agua tiene una resistencia que los afecta. Imagínate nadando en el océano. Hace falta mucho esfuerzo para nadar hacia adelante debido a la resistencia del agua. Un barco pequeño no necesitaría tanta potencia para impulsarse, pero los grandes cruceros necesitan mucha potencia porque son más pesados. Si metemos un barco de 7.000 toneladas al agua, desplazará 7.000 toneladas de agua. Cuando un barco avanza, empuja parte del agua desplazada hacia adelante. Esto da lugar a una ola de proa, que arrastra parte de la energía cinética. Ya hemos hablado de cruceros y buques de carga. ¿Qué ocurre con los viajeros solitarios? Laura Decker se convirtió en la persona más joven en dar la vuelta al mundo por su cuenta. Emprendió el viaje en 2012 y lo completó 518 días después. Tenía un queche de 12 metros de largo llamado Guppy y cuando inició el viaje tenía 14 años. Puedes pensar en cargar contenedores en un buque como si jugaras al Tetris, pero no puedes empezar de cero cuando se termine el juego. Eso te costaría miles de dólares. En cualquier caso, la lógica es la misma. La primera capa debe ser lo bastante fuerte como para soportar el resto. Los contenedores inferiores, o el primer nivel si quieres sonar como un profesional, son asegurados con cierres giratorios. Se trata de un mecanismo automático que mantiene cerrados los contenedores del nivel superior. Estos cierres se colocan cuando se sube una unidad desde el muelle a un buque de carga, y son similares a los bloques cilíndricos de Lego. Todos los contenedores tienen estos sistemas de cierre, y básicamente se instalan unos encima de otros. Además, muchos buques de carga tienen ranuras verticales formadas por largos rieles metálicos. Son como celdas que sujetan los contenedores y evitan que se muevan y caigan a aguas profundas. ¿Cómo se desbloquea el mecanismo? Hay una herramienta especial para eso. En el pasado, los buques solo podían apilar 5 o 6 contenedores uno encima del otro. Con la aparición del mecanismo de cierre es posible apilar de 10 a 12 capas. Aún así, cientos de contenedores se pierden cada año por las duras condiciones meteorológicas o simplemente por la negligencia de las personas a cargo. Según algunos datos, entre 2020 y 2021 se perdieron más de 3.100 contenedores. La cifra fue solo 779 el año anterior, lo que representa un aumento de casi el 400%.
Al parecer, los cruceros tienen pasadizos ocultos y puertas secretas. El personal del barco va de un lugar a otro sin usar las escaleras y las puertas de los pasajeros. Hay una red de pasillos y escaleras por todo el barco que solo los miembros de la tripulación conocen. Estas puertas secretas se confunden con las paredes. De este modo, pasan desapercibidas para quienes no saben dónde buscarlas. Los gigantescos cruceros son básicamente piezas de metal flotantes. Las paredes de las cabinas son magnéticas. Por eso, cuando estás en un crucero, puedes comprar imanes para refrigeradores con temáticas de viajes y usarlos para decorar tu camarote. El Seawise Giant es el barco más largo de la historia. Fue construido entre 1974 y 1979. Su longitud superaba la altura de la Torre Eiffel. El buque se hundió en 1988, pero más tarde fue recuperado y puesto en servicio. ¿Y el barco más pequeño del mundo? Unos investigadores holandeses han construido la embarcación más pequeña del mundo. Mide aproximadamente 0,02 milímetros. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale aproximadamente a un tercio del ancho de un cabello. Fue construido con la ayuda de una impresora 3D. ¿Sabías que algunas personas viven en barcos? Parece un sueño, si te gusta el agua, claro. Los residentes viven permanentemente en un barco mientras recorre el mundo. El MS The World es un ejemplo de un crucero residencial privado. Las personas pueden vivir a bordo mientras el transatlántico viaja a destinos exóticos. Pueden quedarse a tiempo completo o regresar periódicamente a lo largo del año. Como el Reino Unido es una nación insular, las cosas que importa deben llegar por mar o en aviones de carga. La cifra podría sorprenderte. El 90% de todo lo que compran llega a sus puertos por mar. ¿Conoces algún otro dato marítimo interesante? Cuéntame en los comentarios.